Quiero comenzar la reflexión que voy a compartir con ustedes hoy con una ilustración. Van a poder ver aquí algunas imágenes y juntos vamos a descubrir lo que la imagen nos quiere mostrar. Podemos observar aquí un tronco, mírenlo por unos segundos, pero en realidad este tronco esconde algo interesante. Como ven, aquí el círculo amarillo nos muestra la presencia de un búho. Una especie de búho que se mimetiza, se camufla a través de este tronco para poder pasar desapercibido. Les muestro otra imagen. Fíjense, aquí tenemos algunas hojas secas, pero noten lo que señala el círculo amarillo, perdón, en este caso el círculo rojo. Este es un gecko de cola hoja. Como verán, realmente parece una hoja. También el objetivo de este animalito es pasar desapercibido, ya sea para no ser atacado por posibles depredadores, pero también, en algunos casos, no es este, para poder atacar a otros animales y alimentarse de ellos sin que estos noten su presencia. Fíjense, aquí tenemos algo muy interesante. Este es un tronco, ¿sí? No demasiado grueso, de hecho es bastante fino, de poco diámetro, pero encierra algo muy interesante. Aquí vemos lo que se llama una araña envolvente. Podemos ver las patas en los costados, ¿no? La cabeza al frente, el cuerpo por atrás, y está aquí camuflada, ¿verdad?, para encontrar algo que comer. Y por último muestro esta imagen. Me costó bastante encontrar aquí al animal que está oculto, que está mimetizado. Pero si ustedes observan al lado derecho, nos encontramos con un impala, que está perfectamente mimetizado con el entorno para que sus depredadores no lo puedan encontrar. Pero ¿por qué detenernos en animales? ¿Por qué no ver cómo los seres humanos, o ver un pequeño ejemplo de cómo los seres humanos pueden mimetizarse también? Vemos aquí un video muy cortito en donde observamos la capacidad de mimetizarse que hemos desarrollado. Algunos se especializan también en mimetizarse, incluso en su vida espiritual. Mateo 5, del 14 al 16, dice lo siguiente: Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre un candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. De la misma manera, que la luz que ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Jesucristo dijo estas palabras a su pueblo, ¿sí? A Israel. En ese momento Israel todavía era pueblo de Dios, y él dirige estas palabras a Israel, su pueblo. Ustedes son la luz del mundo. Ahora, ¿cuál era la condición espiritual del pueblo de Dios en el momento que Jesús le dirige estas palabras? Vamos a ver la respuesta a esta pregunta en Juan 1:4 y en Juan 1:11. Y el texto dice así: En él, es decir, en Jesús, estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 11. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Por qué no lo recibieron? Esa es la primera pregunta que a mí se me ocurre hacer. ¿Por qué no lo recibieron? Porque estaban en tinieblas, porque estaban en oscuridad, porque no estaban en sintonía con Dios, porque no tenían una relación cercana, no tenían comunión con Dios, que es la fuente de luz. Entonces,
¿Por qué Jesús les dice que son la luz del mundo cuando ellos estaban en tinieblas? Sencillamente porque ellos tenían la revelación. Ellos tenían la Biblia, por así decir, que en tiempos de Cristo la Biblia era el Antiguo Testamento. Y de esa manera ellos tenían la revelación del único y Dios verdadero, creador de los cielos y de la tierra, y que salva por gracia, es decir, de manera gratuita, y que se obtiene esa salvación por medio de la fe. Ellos, aunque no tenían una comunión correcta con Dios, y esto no era un tema nuevo, de hecho Israel en su tiempo, cuando fue pueblo de Dios, era muy fluctuante en su relación con Dios. Y casi que las ondas de fluctuación eran más negativas que positivas, en el sentido de que parece ser, cuando uno lee el Antiguo Testamento, que ellos pasaban más tiempo teniendo una mala relación con Dios, una mala comunión con Dios, pasaban más tiempo alejados de Dios que en comunión con Dios, ¿verdad? Pero la conclusión a la cual nosotros podemos llegar es que aunque el pueblo de Dios estaba en tinieblas, en oscuridad, no estaba en comunión con Dios, que es la fuente de luz, y igual Dios los utilizaba. Y la afirmación de Cristo es muy clara: ustedes son la luz del mundo, aunque están en tinieblas. Porque la luz de la revelación no se puede ocultar por tu defectuosa vida espiritual, por tu y mi defectuosa vida espiritual. Dios se abrió paso a través de este mundo por medio de un pueblo que muchas veces, no estaba en correcta comunión con Él, que muchas veces estaba envuelto en sus propios pecados, sumergido en sus propios pecados, y a pesar de eso, la luz del conocimiento de Dios se dio a conocer muchas veces a través de ese pueblo, aunque ese pueblo estaba en pecado. Porque la luz de la verdad, porque la luz del conocimiento de Dios, porque la luz de la presencia de Dios va mucho más allá de tu experiencia espiritual. Dios no está atado a mi experiencia espiritual. Claro que si yo tengo una experiencia espiritual correcta con Dios, si yo tengo una relación correcta con Dios, en donde yo me entrego cada día a Dios y le permito que Él pueda salvarme en primer lugar y transformar mi vida en segundo lugar. Claro que si es esa mi condición en la cual yo persevero en buscar a Cristo todos los días, entonces yo podré ser un elemento, un instrumento útil en sus manos. Mucho más útil que si no busco a Dios o no lo pongo en primer lugar en mi vida. La luz de la verdad se va a abrir paso con nosotros o a pesar de nosotros. Es por eso que lo que más nos conviene es que que podamos ser instrumentos de Dios para que la luz de la verdad se pueda abrir paso con nosotros. Estoy leyendo un libro y muestra o cuenta la historia de un joven. Esto se desarrolla en la selva peruana, y este joven, ya niño en realidad, tenía alrededor de unos 10 o 12 años, no tenía la posibilidad de ir a la escuela primaria. Había recibido, sí, alguna enseñanza cristiana de parte de su madre, la cual ya no estaba con él. Hay una situación familiar larga, pero quiero hacer la historia corta. Y él vivía con el padre y su hermana. Y el padre había hecho cierta amistad con el sacerdote del pueblo. La iglesia del pueblo tenía una biblioteca. Así que el padre llevaba todas las semanas, una bolsa con productos de la granja, de su propia granja, y a cambio el sacerdote le permitía que su hijo, que no tenía la posibilidad y que aparentemente no iba a tener la posibilidad de ir a la escuela, pudiera entrar a la biblioteca y leer, la posibilidad de leer, ¿no? Y poder instruirse y poder conocer y poder adquirir conocimientos. La lectura te abre la cabeza, ¿no? Y es importante. Claro, era una iglesia católica y la lectura era católica. Y él entró entonces y tenía en su mente dos pensamientos. Por un lado, su madre le había inculcado la idea de Dios. Por otro lado, él también convivía con su abuela, ¿sí? Y su abuela le había inculcado un fuerte énfasis en el santoral católico, en los santos católicos. Y él tenía esta disyuntiva en su cabeza, ¿no? Y él, sin tener demasiado conocimiento, decía, ¿por qué? Él encontró en la biblioteca historias completas
¿sí?, sobre los santos católicos. Y entonces él decía, ¿por qué hay tanto sobre los santos católicos si no hay nada de Dios? Pasaron meses, muchos meses, y él sentía un vacío. Él leía sistemáticamente, ¿no?, estas obras completas, pero había un vacío en su vida, en su ser, que no podía ser llenado. Pero él seguía yendo porque le resultaba una actividad muy útil y muy entretenida. Cuando ya había leído buena parte de la biblioteca, empezó a incursionar en algunos rincones, ¿no?, menos explorados, y encontró algunas pilas de revistas llenas de polvo. Era claro que ese sector era muy poco visitado, ¿no? Y entonces empezó a hojear revistas, y abajo de una pila muy grande de revistas encuentra un libro de cuero de color verde, y abre el libro y se encuentra que es la Biblia, versión Torres Amat, ¿no?, una versión católica, Torres Amat. Y él queda impresionado. Y obviamente él comienza a leer la Biblia. Descubre a Dios como creador y como redentor. Pasa algún tiempo, acorto la historia, un día el sacerdote lo ve leyendo la Biblia y le dice, ¿qué estás haciendo? Lo reta, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Y entonces él se da cuenta. ¿Has leído ese libro? Sí, he leído el libro. Pero no hay que leer ese libro. Si lees ese libro te vuelves demonio. Y entonces el chico le hace una pregunta interesante. Si por leer la Biblia me vuelvo demonio, ¿por qué esta Biblia está en una iglesia y en la biblioteca de una iglesia? Fíjense la respuesta que le va a dar el líder religioso. Es increíble, ¿no? Le dice, este libro está acá no para ser leído. La Biblia está acá no para ser leída. La Biblia está acá como el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Está acá para probar a las personas. Si las personas que entran a esta biblioteca tocan la Biblia, leen la Biblia, entonces son como Adán y Eva que comieron del fruto. Pero si las personas que entran a esta biblioteca quieren salvarse y no ser como demonios, entonces tienen que leer todos los otros libros, pero no la Biblia. Es increíble cómo en algunos lugares, ¿no?, del planeta todavía a lo bueno se le dice malo y a lo malo se le dice bueno. Bueno, la Biblia dice que eso iba a pasar, así que no tiene que sorprendernos. La luz del Evangelio se abrió paso para que este niño, este jovencito, criado en la selva amazónica, sin mayor instrucción, sin posibilidad de encontrar una Biblia, porque encontrar una Biblia en esos lugares remotos y en la época en que sucedieron estas cosas eran prácticamente imposibles. Pero aún con una iglesia y con un líder con un concepto totalmente torcido de Dios y de su palabra, aún así, la luz del Evangelio se abrió paso. Dios dice, ustedes son la luz del mundo. Aunque tengamos una relación incorrecta con Dios, hasta un concepto equivocado de Dios, y aunque prediquemos a Dios de manera equivocada, la luz es mucho más fuerte, mucho más grande que mi relación con Dios, y se va a abrir paso a pesar de mí. Eso no justifica que yo no me preocupe por tener una relación correcta con Dios y por aprender realmente cómo es Dios. Pero créanme que Dios no está atado a nuestras malas decisiones. ¿Cómo es que Dios quiere que alumbremos al mundo? Mediante el testimonio. Voy a citar dos pasajes. Uno, ya lo leí, es el versículo 16 de Mateo 5, lo vuelvo a leer. El texto dice, de la misma manera, que la luz de ustedes alumbre delante de todos, para que todos vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice lo siguiente en la misma sintonía. Me serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Un testigo da testimonio de lo que ha visto, de lo que ha oído, de lo que ha presenciado, de lo que ha vivido. Los apóstoles van a decir, nosotros solamente les contamos lo que hemos visto y lo que hemos oído. Dios quiere que la predicación sea por medio del testimonio.
Dar estudios bíblicos es importantísimo y no deberíamos dejar de hacerlo siempre que tengamos oportunidad. Pero la primera impresión que las personas se llevan de nosotros no es a través del estudio ni es a través de lo que sabemos, sino es a través de nuestro testimonio. Obviamente nuestro testimonio debería despertar en ellos el deseo de conocer más a Dios y ahí es entonces cuando nosotros compartimos más información de Dios a través del estudio bíblico, pero especialmente ahí se abre la oportunidad para que nosotros los llevemos a la experiencia de ser discípulos, así como nosotros somos discípulos de Cristo. Ese es el proceso, esa es la dinámica del evangelismo. Yo predico a través de mi testimonio genera el deseo de conocer más a Dios, entonces yo comienzo a enseñarle a la persona cómo es Dios, pero por sobre todas las cosas le enseño cómo llegar a ser un discípulo de Cristo. Es decir, le enseño cuál es mi experiencia en el discipulado, cómo yo llegué a ser discípulo de Cristo y cómo yo persevero siendo cada día discípulo de Cristo para que él también se convierta en un discípulo. Esa es la dinámica del evangelismo. El texto que acabamos de leer de Mateo 5 del 14 al 16 no es una parábola como muchos creen, sino que a través de este texto y de las ilustraciones de este texto, Jesús describe cuál era la condición espiritual de su pueblo en sus días. Fíjense que después de la frase, ustedes son la luz del mundo, él sigue diciendo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, ustedes son la luz del mundo y ser la luz del mundo es semejante a una ciudad asentada, construida en la cima de una montaña, que es obviamente imposible de esconder, porque está ahí arriba y todo el mundo la va a ver. ¿Cómo camuflás, cómo mimetizás, cómo escondes una ciudad construida en la cima de una montaña? Es imposible. Por eso es inútil que nosotros intentemos esconder lo que somos o intentemos mimetizarnos, ¿sí?, con este mundo, o intentemos camuflarnos, disimular, porque Dios nos ha permitido, como iglesia, tener mucha más luz, mucha más verdad, si se quiere decir de esa manera, y eso es imposible esconderlo. Es inútil que nosotros nos esforcemos por no llamar la atención, porque somos una ciudad en la cima de una montaña. Sigue diciendo el versículo 15, tampoco se enciende una lámpara y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Es decir, ustedes han hecho grandes esfuerzos, le dice Jesucristo a su pueblo en su tiempo, por tapar la luz que el Señor les ha dado, por tapar la luz que Dios les ha dado, poniendo las Escrituras por debajo de los reglamentos, de las tradiciones y de las normas que ustedes practican y predican actualmente. Pero eso no tiene sentido, porque no se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón. Es decir, yo, dice Dios dice, no les he dado la luz de la verdad para que ustedes la tapen a través de tradiciones. Lo que ustedes tienen que hacer es justamente dejar que esa luz brille. Y para que la luz brille en tu vida, Dios tiene que tener el lugar correcto en tu vida. Porque cuando el hombre es el centro de su vida, sus interpretaciones de la verdad están por encima de la verdad misma. Pero cuando Dios es el centro de la vida del hombre, entonces la verdad brilla sin ninguna interferencia. Lo interesante es que la luz, según el texto, dice que era para alumbrar a los que estaban en la casa. No se pone una luz debajo de un cajón, sino que justamente se pone en un lugar para que alumbre toda la casa. La casa representa a la iglesia y la luz es justamente la persona de Cristo. Lo vimos en Juan capítulo 1. Quiere decir que la luz de la verdad, es decir, que la presencia y el poder de Cristo tiene que alumbrar primero a los de la casa, a los de la iglesia. Y ellos, nosotros, los de la iglesia, los que nos consideramos pueblo de Dios, entonces, que ahora tenemos una relación con la fuente de luz y por tener una relación con la fuente de luz nos hemos vuelto la luz del mundo, entonces ahora sí nosotros podemos salir y alumbrar a aquellos que están en tinieblas, es decir, aquellos que no conocen la luz de Dios, es decir, aquellos que no conocen a Cristo en persona, que no tienen una relación con Cristo. Esa es la manera en que Dios quiere que compartamos el Evangelio. Primero por testimonio, como vimos hace un rato,
y luego a través de la palabra de Dios. El testimonio genera el deseo en las personas de conocer la palabra de Dios. ¿Qué testimonio estamos dando? Me pregunto. ¿Qué testimonio estoy dando? ¿Será que mi testimonio genera en las personas el deseo de conocer más a Dios a través de su palabra? ¿O genera todo lo contrario? Para meditar. En definitiva, teniendo en cuenta lo que leímos del pasaje, o lo que leímos hasta ahora, el pasaje de Mateo capítulo 5, notamos que estos cristianos, estas personas que pertenecían al pueblo de Dios, se habían vuelto cristianos o hijos de Dios invisibles. Y aquí hago referencia al título. Hijos de Dios invisibles, destinados a iluminar al mundo, pero que habían tapado la luz de la verdad, la luz del conocimiento de Dios, encarnado en Jesucristo, porque Jesucristo dice, yo soy la luz del mundo, con interpretaciones personales por ponerse ellos mismos como centro de sus vidas y no poner a Dios como centro de su vida. Cristianos que se mimetizan con el entorno, que no brillan, que no cumplen con el propósito para el cual Dios los eligió, cristianos que se han vuelto desde el área espiritual o desde la mirada espiritual invisibles para el mundo. Claramente cuando nosotros tenemos que ser empujados, por así decirlo, para que podamos compartir el Evangelio con otros, para que podamos ser luz en este mundo para aquellos que no conocen a Jesucristo, que es la luz del mundo. Claramente que si tenemos que ser empujados es porque no somos luz. Y yo haría una gran diferencia. Una cosa es cuando yo soy luz y otra cosa es cuando yo necesito ser iluminado. Y déjenme mostrarles una ilustración que de alguna manera ejemplifica muy bien estas palabras, ¿no? Aquí vemos a una persona que es luz y al lado vemos personas que tienen que ser iluminadas para poder notar que ellas están ahí. Creo que el ejemplo habla por mis palabras. Pero permítanme agregar un detalle más al desarrollo de este tema. Dijimos anteriormente que la predicación, tal como Dios la diseñó, es por medio del testimonio. Y el testimonio nos lleva a que, o lleva a las personas, el buen testimonio obviamente, lleva a las personas a que quieran conocer más de Dios, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando no hay un buen testimonio? Porque no hay una vida consagrada a Dios. No hay una vida consagrada a Dios que permita a Dios transformar nuestra vida y de esa manera dar un buen testimonio. ¿Qué pasa cuando no hay un buen testimonio? Bien, entonces el énfasis lo ponemos en las normas, en los reglamentos, para que a través de normas y reglamentos nosotros podamos tener una buena conducta o inducir a la gente a que tenga una buena conducta y de esa manera fabricamos un buen testimonio porque no carecemos de un genuino buen testimonio. Entonces el énfasis está ahí, en los reglamentos y en la conducta, para que se porten bien, para que haya entonces una buena conducta, valga la redundancia, y de esa manera demos un buen testimonio. Ahora, déjenme recapitular un poquito. Dijimos que el cristiano que no es luz tiene que ser iluminado. Es decir, el cristiano que no es luz, que es el ideal de Dios, tiene que buscar métodos para iluminarse a sí mismo e iluminar a la iglesia para que la gente note que la iglesia está ahí y que Él está ahí. Ahí entonces estamos hablando de una luz artificial. O sea, usa luces artificiales, que pueden ser métodos, que pueden ser estrategias, para alumbrarse a sí mismo, alumbrar a la iglesia, porque Él mismo no está teniendo la experiencia de ser luz, de ser la luz de este mundo. Y no tiene esa experiencia porque no tiene una conexión vital, una comunión vital con Jesús, que es la luz de este mundo. Pero fíjense el segundo caso. Cuando no hay un buen testimonio, a través de reglamentos y normas, creamos, inventamos, fabricamos personas con buen testimonio. En realidad intentamos hacer eso, ¿verdad? Personas con buen testimonio para que de esa manera no caiga en descrédito Dios y su obra. Pero ambos métodos, tanto las luces artificiales para alumbrarnos porque no soy luz, como las normas y reglamentos para crear artificialmente o intentar crear artificialmente un buen testimonio, tienen
una palabra clave que la repetí varias veces ahí, ¿no? Generan cristianos artificiales. O sea, un cristiano que no tiene una relación genuina con Dios, que no está conectado en comunión con Dios, se vuelve un cristiano artificial, recurriendo a métodos artificiales para poder aparentar o para poder llevar una vida cristiana más o menos decente, pero se vuelve un cristiano artificial. Recuerdo la antigua y muy conocida ilustración del pastor Bullón, ampliamente conocido por ustedes y por muchos otros, en donde él decía que una vez había entrado a una casa, seguramente conocen esta ilustración, había entrado a una casa y había una frutera en la mesa, ¿no? En una frutera, y entonces él fue y sacó un grano de uva para comer y resulta que se encontró que eran uvas plásticas, pero eran tan reales que él cayó engañado, no alcanzó a comerla, ¿verdad? Pero realmente creía que eran uvas verdaderas. Estos métodos artificiales para hacer luz del mundo, estos métodos artificiales para predicar el Evangelio por medio del testimonio, nos vuelven cristianos artificiales y jamás van a reemplazar la experiencia de un cristiano genuino que, lleno del Espíritu Santo, va a poder generar frutos verdaderos. Va a poder brillar por sí mismo porque recibe de la fuente de luz, el poder necesario para ser diferente. La ilustración que Jesucristo nos muestra en la Biblia de que el mundo está en oscuridad o tinieblas, como dice la versión tradicional, y que nosotros somos luz, lo primero que impacta es la diferencia. Obviamente esto es muy fácil de entender. Si vos estás en un cuarto totalmente oscuro y se enciende una luz, la luz marca la diferencia. Si nosotros somos la luz, porque estamos conectados con la fuente de luz, nos volvemos personas diferentes. Nos volvemos personas diferentes. Nos volvemos personas atractivas, y no estoy hablando de un atractivo sensual. Nos volvemos personas atractivas y codiciables porque tenemos algo que ellos no tienen. Tenemos algo que otros no tienen. Y esto marca la diferencia. Marca la diferencia. ¿Cómo se volvió invisible el pueblo de Dios en tiempos de Jesús? Bueno, básicamente, habrá más de una razón, pero yo voy a citar una sola. Básicamente por influencia de dos grupos, ¿sí? De dos grupos religiosos dentro del pueblo de Dios, porque había serias y grandes divisiones en el pueblo de Dios en tiempos de Jesús, y eso no es otra cosa que fruto de una iglesia, ¿sí?, que no tiene a Dios como centro de sí mismo, sino que se tienen a ellos mismos como centro de sus vidas. Y cuando vos sos el centro de tu vida, obviamente va a haber divisiones en la iglesia. Y eso pasaba en tiempos de Cristo. El primer grupo eran los saduceos. Los saduceos eran la clase sacerdotal, es decir, los que estaban encargados de todos los rituales del templo y todas las enseñanzas didácticas que Dios nos quería mostrar del plan de salvación y del plan de redención, ¿sí?, a través de los rituales y las ofrendas del santuario. Esta clase, ¿sí?, estos líderes tan influyentes en el pueblo de Dios, se habían secularizado, se habían mundanalizado, habían traído conceptos seculares, mundanos, conceptos semi-ateos, conceptos filosóficos, y los habían introducido dentro de las enseñanzas de Dios. Por ejemplo, Hechos 23:8 describe de manera breve lo que ellos creían. Dice, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. Ellos no creían en las acciones sobrenaturales que Dios había hecho, por ende, entonces tenían una mirada mucho más secular, mucho más mundana, mucho más atea, vamos a decirlo así, de la dinámica de cómo es Dios y del gobierno de Dios y de la manera en que Dios se relaciona con su pueblo. El segundo grupo, que influyó muchísimo también en el pueblo de Dios y que de alguna manera fue responsable también de que el pueblo de Dios se volviera invisible, es decir, que no brillara como era el plan de Dios, fue el grupo de los fariseos.
Los fariseos, en su celo de conservar la iglesia pura, se separaron, se aislaron del mundo e hicieron de la religión un asunto de consumo interno. Esta palabra a mí me impresiona, ¿no? Hacer de la religión un asunto de consumo interno, que no es nada, no hay nada más alejado del plan de Dios que hacer de la iglesia y de la religión un asunto de consumo interno. Es más, ni mencionemos a la iglesia, aunque está bien que la mencionemos. No hay nada más alejado de Dios de hacer de tu experiencia cristiana y la mía una cuestión de consumo interno. Mi experiencia cristiana tiene que dar como fruto que yo comparta eso con otros para que otros tengan la misma experiencia que yo. Y esto de conservar, que fue el propósito de los fariseos, ¿no? De conservar la iglesia pura, esto de conservar me suena a conservadora. Conservar, conservadora, voy atando ideas, ¿no? Conservar, conservadora, conservar heladera freezer, frío, frialdad, desamor. ¿Vieron cómo las ideas van? Una palabra desata, ¿no? Una catarata de ideas y de conceptos. Al volverse conservadores, se volvieron fríos, sin amor. Así era la iglesia en tiempos de Cristo. Ahora, esta palabra conservar también me arroja otros conceptos. Museo. Los museos están hechos para conservar. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la iglesia? La iglesia no fue diseñada por Dios para conservarse a sí misma, encerrándose en sí misma. La iglesia no es un freezer ni un museo. La iglesia fue diseñada para atacar a Satanás y vencerlo. Mateo 16, 18 nos da un mensaje en esta dirección y dice lo siguiente. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán contra ella. Estoy leyendo la Nueva Biblia Viva. No fuimos llamados solo a conservar la pureza en la iglesia. Fuimos llamados a vencer a Satanás, a pintarle la cara a Satanás. Si no conocen la expresión, pueden buscarla en Google, es muy fácil de encontrar. Nosotros fuimos diseñados como iglesia. Dios diseñó la iglesia, que somos nosotros, para vencer a Satanás, para que nosotros podamos tener victorias personales sobre el pecado y sobre la tentación, y para poder hacer retroceder el reino de la muerte de Satanás, que obviamente ha inundado todo este mundo. Si yo quisiera hacer, de alguna manera, ilustrar esto con la ilustración de un soldado, vamos a poner un soldado como ilustración. Un soldado que está guardado en su cuartel general todo el tiempo, bajo murallas que intentan protegerlo, pierde el concepto de lo que es ser soldado y pierde el concepto de lo que es vivir en guerra. Nuestra iglesia, de alguna manera, se caracteriza por el uso de ciertos términos que, valga la redundancia, nos caracterizan. Nosotros hablamos del gran conflicto, del conflicto cósmico, o del conflicto cósmico entre el bien y el mal. ¿Y qué es eso? Es justamente una guerra espiritual. Y es una cosmovisión que nos permite ver la vida diciendo, vivimos en medio de una guerra espiritual que no vemos con estos ojos, pero que sabemos que está ahí por fe, que sí logramos ver con nuestros ojos las consecuencias de esa guerra, que es el dolor, la muerte, la miseria, el desamor, la frialdad, el egoísmo. Pero cuando nos guardamos puertas adentro, nosotros perdemos la visión de que vivimos en ese mundo y perdemos o dejamos de sentir la necesidad de salir a batallar para vencer a Satanás y para arrancar de las garras de Satanás a aquellas personas que están atrapadas porque han sido engañadas y porque no conocen la luz de la verdad, porque no conocen la luz por medio de la persona de Cristo. No podemos seguir en esta actitud conservadora. Si queremos conservar la pureza en la iglesia, y eso está muy bien, y los fariseos me parece que tenían una buena intención al hacer esto, o sea, la manera correcta de conservar la pureza en la iglesia es estar conectado con la fuente de toda pureza. Y no hace falta que les diga quién es la fuente de toda pureza.
Entonces, en lugar de llenarnos de normas y reglamentos, de tradiciones y de guardarnos y de hacer la iglesia una especie de búnker en donde todo es de consumo interno, lo que tenemos que hacer es animar, enseñar a las personas que asisten a nuestra iglesia, a nosotros que somos la iglesia, a tener una relación fresca, diaria, pura, sincera, con Dios, que es la fuente de toda pureza. Y ahí nos vamos a conservar puros. Por eso Jesús ora por sus discípulos. Cuando ora por sus discípulos, le dice, no te pido que los quites de este mundo, pero sí guárdalos de él. Nunca fue la intención de Dios que nosotros nos aisláramos del mundo. La idea es que nosotros vivamos en el mundo, pero sin ser contaminados por el mundo. ¿Por qué? Porque Dios, si ocupa el primer lugar en mi vida, Él que es la fuente de pureza, me va a mantener puro a pesar de que yo esté en contacto con un mundo impuro. Jesús, en el mensaje que le da a la iglesia de nuestros tiempos, al periodo profético que corresponde a nuestros tiempos en Apocalipsis 3, ¿verdad? Al mensaje a la Odisea, no reprende a la Odisea, es decir, a nosotros, porque han dejado de ser iglesia. Él reprende a la Odisea porque se han independizado de Jesús como fuente de luz y se han envuelto en su propia luz y se sienten satisfechos en su propia luz. Por eso el versículo 17 dice lo siguiente: tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego y estás desnudo. Una iglesia que se ha envuelto con una luz artificial, una iglesia de cristianos artificiales que se sienten seguros de sí mismos por lo que tienen, por lo que poseen. Y sin embargo Dios dice, cuando vos pones el centro de tu vida en lo que tenés y en lo que posees, aunque sean recursos que Dios te ha dado, estás perdido. Estás perdido. El centro de nuestra vida ni siquiera tienen que ser los recursos que Dios nos da. El centro de nuestra vida tiene que ser Dios. Encarnado en la verdad a través de Jesucristo. Pero tiene que ser Dios. Cuando no tenemos esta experiencia, vivimos una falsa seguridad. Lo peor que le puede pasar, o una de las peores cosas que le puede pasar al cristiano, es vivir una falsa seguridad. Porque cuando vos sabés que estás en un lugar inseguro, viviendo una situación de inseguridad, estás alerta, porque cualquier cosa puede pasar. Pero cuando estás viviendo en un estado de total inseguridad, pero vos creés, porque estás engañado, y en el caso del mensaje a la Odisea, estás autoengañado, o sea, te has engañado a vos mismo, vos creés que estás bien, entonces no estás atento, estás tranquilo, estás relajado y estás a merced de cualquier cosa, porque en realidad no estás bien. Aunque vos creés que estás bien, no estás bien. Cuando somos la luz del mundo. Cuando no solo tenemos la luz, que es la palabra de Dios, sino que somos la luz. Y la diferencia entre tener y ser es la presencia de Cristo en tu vida y en la mía. Yo puedo solo tener la luz porque conozco la palabra de Dios. O puedo ser la luz porque además de conocer la palabra de Dios, tengo una comunión íntima con Jesucristo, que es la fuente de toda luz. Hay mucha diferencia entre tener y ser. Hay una gran diferencia. Y cuando uno es la luz, cuando somos la luz, entonces es inevitable alumbrar. Es inevitable. Y no es forzado a alumbrar. Sale natural. Y no todos alumbraremos de la misma manera, porque todos tenemos talentos y todos tenemos capacidades diferentes. No es bueno uniformar tampoco, ¿no? Uniformar. Todos tienen que hacerlo de la misma manera, ¿no? Cada uno con sus talentos, con las capacidades que el Espíritu Santo nos dio, alumbraremos. Pero cuando uno es luz, alumbra, es inevitable. Obviamente Satanás, a través de los tiempos,
ha intentado apagar la luz del conocimiento de Dios. No voy a repasar la historia, pero ustedes conocen de múltiples maneras, a través de movimientos políticos, a través de movimientos religiosos, falsos movimientos religiosos, a través de ideologías, a través de ocultar y destruir ejemplares de las Sagradas Escrituras, y otros tantos, a través de la persecución y otros tantos métodos más. Pero en tu vida y en la mía es probable que hoy Satanás intente tapar tu experiencia con Cristo que te convierte en la luz del mundo a través de circunstancias difíciles, a través de problemas exteriores a tu vida, pero también motivando a que vos le des un lugar más importante a tus ambiciones, a tus sueños, a tus anhelos. Y de esa manera, Cristo ya deja de ser lo más importante en nuestra vida porque de alguna manera perdemos de vista a Cristo por los problemas que estoy viviendo o dejamos de lado a Cristo para darle un lugar más importante a mis proyectos, a mis anhelos y a mis sueños. Cualquiera sea el caso, son formas en las que Satanás intenta que nos alejemos de la fuente de luz que es Jesucristo para que dejemos de ser la luz del mundo. Termino con la siguiente ilustración. En este libro que les comentaba que estoy leyendo, todavía no lo termino. Este muchacho, cuando llega a tener los 18 años, es reclutado, el servicio militar obligatorio, ¿sí? Y él asistía a una iglesia en Perú, la iglesia de Miraflores. Y entonces cuando él llega al lugar, en realidad asistía a otra iglesia, pero llega hasta Miraflores porque ahí es donde se va a reclutar y pasa unos días en la iglesia antes de pasar ya a ser soldado, ¿no? Y a quedar internado ahí en el cuartel. Y los hermanos de iglesia, los miembros de la iglesia, le llamaban la atención lo espiritual, lo consagrado, lo interesado de este joven en las cosas de Dios. Y entonces había una pregunta que todos le hacían. Y la pregunta era, ¿vos ya fuiste al ejército? No, todavía no. Ah, por eso sos así. ¿Cómo? No entendí. ¿Por qué dicen eso? Dice, porque jóvenes como vos hemos tenido muchos aquí. Pero después que vuelven del ejército, vuelven peor que las personas que no conocen a Cristo. Llenos de vicios, buscando mujeres fáciles para tener relaciones sexuales ilícitas. Terribles. Vuelven peores que las personas que no han conocido a Cristo. Y él entonces veía este panorama con profunda tristeza. No les cuento la historia porque es larga, pero él se propuso, como Daniel 1:8, ¿no? Se propuso en su corazón no contaminarse. Y Dios fue poniendo, cuando uno toma decisiones en favor de Dios, Dios bendice esas decisiones, las bendice. Y Dios fue poniendo delante de él personas, suboficiales, oficiales, circunstancias, que le fueron permitiendo guardar el sábado, ser fiel en su vida sexual, ser fiel a Dios en todas las áreas de la vida. A pesar de la tremenda oposición, había un capitán que realmente se oponía, y le permitió ser luz. En un momento, una de las tantas historias que cuenta el libro, ¿no? Las diferentes divisiones del ejército, en un momento del año, competían hacían competencias de atletismo, y había una importante y gran competitividad, valga la redundancia, entre ellas, y era como un gran honor ganar estas competencias, ¿verdad? El capitán que tanto se oponía a él, ya había en una ocasión anterior, lo había ascendido a sargento, porque aunque detestaba que este joven fuese fiel a sus creencias cristianas, este joven era brillante, era el mejor estudiante. Así que ya lo había ascendido a sargento. Así todo le seguía haciendo la vida imposible con muchas cosas, pero especialmente con el sábado, pero también con muchas otras cosas más. Y ahora entonces este capitán deja
en manos de él la responsabilidad de ganar. Dice, mira, yo sé que vos sos un joven de la selva, que te has criado en esas condiciones y que tenés un desarrollo físico importante, tenés que competir. Y bueno, habían diferentes competencias, ¿no? La carrera de velocidad de 100 metros, ¿sí? Y donde él se destacó. También había una carrera de resistencia, en donde él también se destacó y ganó. Y quedaba la última disciplina, que era salto en alto. Y fueron siendo eliminados y él quedó en la final con otro joven, soldado también, por supuesto, de otra división. Bueno, él cuenta, ¿no? Él fue batiendo el récord, ¿no? Saltaba en alto, subían 2 centímetros, 3 centímetros, 5 centímetros y seguía saltando, ¿no? Y fue el ganador. Fue el máximo ganador. Y le dio la victoria a su división. Interesantísimo. Un joven con todas las desventajas en el ejército. Llegó a ser luz. Y el capitán estaba tan feliz de que su división, de que gracias a este joven cristiano dentista fiel, su división ganara, que entonces lo invita a una cena con todos los oficiales. Y no solamente eso, y te voy a regalar, te voy a dar un pase para que tengas 7 domingos libres. Y él, este joven, ni lento ni perezoso, le dice, le agradezco su buena voluntad, le agradezco este regalo, pero yo le pediría que usted me dé 7 pases para yo tener 7 sábados libres. Y este hombre estaba tan emocionado, ¿no? Aunque se había opuesto a esa idea, estaba tan emocionado que le firma. Obviamente las 2 semanas se arrepintió de firmar porque le dio casi 2 meses de libertad para asistir a la iglesia los sábados. Lo interesante, y aunque la historia es larga, cierro acá, es que la iglesia de Mirasoles, aunque estaba prohibido compartir el evangelio en el ejército, ahí en las barracas con los otros reclusos, la iglesia de Miraflores, los sábados a la tarde, se llenaba de reclusos que venían a conocer al Dios al cual este joven adoraba. A tal punto que algunos llegaron a opinar que parecía que la iglesia adventista de Miraflores, los sábados a la tarde, parecía una sucursal del cuartel de soldados, de la cantidad de jóvenes reclusos uniformados que asistían. Ser la luz del mundo es una decisión. Cuando vos decidís ser la luz del mundo, aceptando la invitación que el Señor te ha dado, poniendo a Dios en primer lugar en tu vida, buscando a Dios para ponerlo en tu vida, cuando tomás esas decisiones, el Señor honra esas decisiones y vas a brillar. Y estamos viviendo una época de pandemia. Hoy es muy fácil, hoy tenemos muchas razones para guardarnos adentro de nuestras casas, adentro de nuestras iglesias, y dejar de brillar. Y voy a decir una frase que de alguna manera está siendo un eslogan para mi vida. ¿Sí? Una frase que me inspira y es un eslogan para mi vida. 2020 fue para adaptarnos. Llegó la pandemia, fue un cachetazo, nadie sabía cómo hacer. 2020 fue para adaptarnos. 2021 es para reinventarnos. No podemos seguir en el 2021 con la misma actitud del 2020. Ya tuvimos tiempo para adaptarnos el año pasado. Este año tenemos que reinventarnos, especialmente en la manera en que vamos a iluminar el mundo con la luz de la verdad, porque quiero que Cristo venga pronto a buscarnos y porque todo indica que falta poco y yo quiero estar ahí. Y yo quiero ser instrumento de Dios para que otros estén ahí. Y no puedo decidir por vos, pero te invito a que vos tomes la misma decisión. Dios te bendiga.